Frontera. Ha sido directora de la carrera de Psicología de esta Casa Superior de Estudios y directora del programa inclusivo de acceso y acompañamiento para estudiantes en situación de discapacidad. Actualmente es coordinadora académica del proceso de construcción de inclusión de la Universidad de la Frontera. Como comentaristas de la educación por la Universidad Pedro Ruiz Gallo y magíster en ciencias por la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Nacional de Cajamarca. Sara Cabrera Márquez es magíster en Dirección de Operaciones y Logística por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es docente en la Universidad Andina del Cusco, donde también es coordinadora de gestión con la SUNED. Comentarles a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat para ser respondidas por la ponente y los comentaristas luego de sus respectivas presentaciones. Sin más, les damos la bienvenida a los ponentes y le damos pase a la doctora Arlet para que inicie su participación. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir la presentación. ¿Me comentan si es que se está proyectando? No, aún no podemos ver su pantalla, doctora. ¿No? La volveré a subir entonces porque es posible que la tecnología no... Ahí sí. Ahora sí debería estarse proyectando eh, lentamente. Sí, ahora sí Ahora se sí. ve. Sí, ahora ya Bueno, podemos ver. muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del rector de la Universidad de la Frontera y evidentemente en mi nombre también agradecer esta invitación y felicitar la iniciativa. La verdad es que comentaba yo al principio de que me parece muy interesante que ustedes estén organizados como red de universidades y generen estos espacios de formación al interior de las instituciones. Eh, Estrategias me parece dignas de imitar, ¿sí? Bueno, yo soy académica de la Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera está ubicada al sur de Chile, a 700 kilómetros de la capital, de Santiago. Somos una universidad pública y regional y evidentemente enfrentamos los desafíos de todas las instituciones que tiene que ver con comprender la inclusión y particularmente comprender los alcances de una política institucional de inclusión. En ese marco, lo que yo preparé para compartir y luego reflexionar con ustedes tiene que ver con tratar de responder esta pregunta que ustedes me plantearon, ¿no? ¿Por qué una política institucional de inclusión? Tal vez uno podría responder, ¿por qué no una política institucional de inclusión? ¿Por qué hacerse la pregunta? ¿Sí? Y en esto de por qué hacernos la pregunta, personalmente a mí me parece que es relevante mirar la historia de las universidades y mirar también de qué hablamos cuando hablamos de universidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de universidad, el concepto viene de universitas y que universitas es definido como universalidad, como totalidad, como conjunto, como comunidad, como colectividad, como estudiantes. Si vemos que esos son los sinónimos con los cuales se comprende universidad, la verdad es que la respuesta es muy obvia, ¿no? O sea, una universidad no podría no ser inclusiva y no podría no disponer de una política de inclusión, ¿sí? Desde ese marco. Luego, si nos vamos a la dimensión del constructo diversidad, que viene de diversitas, alude a lo diverso, a lo variado, a lo múltiple, a lo diferente, ¿sí? Y también entonces nos invita a mirar qué pasa con esa diversidad que es propia de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y luego si buscamos el concepto de inclusión, el concepto de inclusión es definido como una acción de poner dentro y de incluir a la vida en la comunidad. Y esta definición
me parece importante considerarla porque es una acción de poner dentro. ¿Quién realiza la acción? Evidentemente la acción la debe realizar la institución educativa, ¿sí? Entonces, en ese marco y mirando esta definición de los conceptos, evidentemente la inclusión en nuestros espacios universitarios tiene que ser capaz de comprender y dar una respuesta positiva a la diversidad y ampliar esta comprensión de qué es lo diverso, ¿sí? ¿Será que solo algunos son diversos o será que todos somos diversos? ¿Ya? Luego, evidentemente, comprender que la diversidad no es un problema, sino que es una oportunidad de enriquecimiento de nuestras sociedades y que evidentemente no hay inclusión sin participación activa en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general, en todos los procesos sociales y culturales y en el desarrollo de las comunidades. Y esto lo plantea UNESCO, ¿sí? O sea, no hay inclusión sin personas y podríamos decir, en todas las personas hay diversidad. Vamos a conversar un poco de eso más adelante. Y evidentemente la diversidad hay que mirarla como una oportunidad de enriquecernos y de avanzar como personas y como sociedad, y que evidentemente no podemos hablar sin participación plena de las personas en todos sus espacios de desarrollo. Y luego, de cara ya a llevar esto a las universidades, evidentemente la inclusión se materializa en tres grandes ámbitos que son los que estos autores referencian como los ámbitos principales de la inclusión, ¿sí? Que están puestos en esta diapositiva en la imagen de una pirámide y que la pirámide tiene al centro una leyenda que dice dimensiones del índice. El índice es un instrumento de inclusión que se ha adaptado a la educación superior y en donde nos plantea que en la en la base de la pirámide están las culturas institucionales y que el desafío es crear culturas inclusivas, que en uno de sus vértices está la elaboración de políticas inclusivas y que en el otro vértice está el desarrollo de prácticas inclusivas. ¿Qué es lo que nos dicen estos autores? Que la inclusión solo va a ser declarativa si nosotros no la materializamos en estos tres grandes componentes, en la cultura, en las políticas y en las prácticas. Y hoy día vamos a hablar preferentemente de políticas institucionales de inclusión, pero hay que tener en cuenta que evidentemente lo que busca una política es desarrollar una universidad para todos y todos, y es también organizar los apoyos para atender las diversidades. Y la dimensión cultura implica construir comunidades y establecer valores inclusivos, y la dimensión de las prácticas tiene el desafío de cómo gestionamos los procesos educativos y cómo movilizamos los recursos materiales y humanos para ello, de cara a que lo que se debe orquestar en las prácticas es cómo se organizan los procesos educativos. Eso es la dimensión de estudiantes, pero sabemos hoy día que las políticas institucionales también tienen que tener un alcance de todas las comunidades universitarias y que no puede haber una política sin valores declarados, ¿sí? Y que no puede haber una política que no se materialice en prácticas. Por lo tanto, no es gratuita que la dimensión de políticas esté al centro de esta diapositiva que estoy mostrando. En ese plano, entonces, ¿cuáles son los aspectos claves a considerar en las políticas de inclusión? Evidentemente, una política de inclusión no puede estar en el aire, sino que tiene que ser una materialización de la coherencia de las misiones institucionales, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que avanzar hacia que en nuestras instituciones, en las misiones, se declare la inclusión, porque al estar declarada la inclusión, entonces tiene plena coherencia trabajar una política de inclusión. Como también esa coherencia debe estar en los estatutos universitarios, ¿sí? O sea, lo que estamos planteando aquí
que no lo planteo yo, ¿no? Lo plantean todos los autores que trabajan en esto, es que las políticas deben ser una respuesta en coherencia a las misiones y a los estatutos, o si lo decimos de otra forma, las políticas deben entonces darnos el norte de cómo lo que se declara en la misión y en los estatutos universitarios se materializa entonces en políticas institucionales. Y también las políticas tienen el desafío de ser materializadas en los modelos educativos o formativos, dependiendo del nombre que usen las instituciones, que no puede haber una política de inclusión sin una orgánica institucional que la posicione en la institución, en una estructura orgánica, y que de la mano de esa existencia en una estructura orgánica, obviamente disponga de los recursos necesarios para su implementación. De lo contrario, las políticas son solo declaraciones de intenciones y, y eso es un alto riesgo de una política que queda solo en el diseño. Luego también hoy día la mirada de desarrollo en estos temas nos plantea de que si bien la inclusión viene con una herencia dada preferentemente de la educación especial, parte trabajándose preferentemente para los grupos con discapacidad y ha estado históricamente orientado en todos los países con foco en los estudiantes. Hoy día sabemos que la inclusión es mucho más que solo la discapacidad y también sabemos que la presencia de diversidades no solo se da en los estudiantes, sino que se da en todos nosotros. Por lo tanto, no es pensado hoy día una política de inclusión que no sea transversal a todos los estamentos. Hablemos de el estamento estudiantil, el estamento funcionario y el estamento académico. ¿Por qué? Porque la diversidad está presente en todos nosotros. Y también no es pensada una política de inclusión que no tenga una mirada de comunidad, entendiendo que la comunidad significa vivir juntos y que vivir en comunidad debe apuntar hacia el bienestar de las comunidades. En el fondo, ¿cómo garantizamos procesos de convivencia en comunidad que aporten al bienestar de todas y todas las personas que integramos estas comunidades? Y evidentemente otro aspecto de inclusión, si construimos una política de oficina y si esa política no ha sido producto de un proceso de discusión en donde ha habido participación garantizada de los distintos estamentos de la universidad. En ese marco, evidentemente las políticas de inclusión deben dar cumplimiento, sin duda alguna, a las normativas internacionales y a las normativas nacionales vigentes, ¿sí? Y dependiendo del alcance de las políticas, esas normativas evidentemente van desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad hasta normativas específicas dependiendo de los grupos objetivos. Y también deben responder a las normativas nacionales y cada país, nosotros sabemos, en nuestros países latinoamericanos, cómo han ido avanzando progresivamente en políticas específicas, perdón, en normativas específicas para las instituciones de educación superior que intentan garantizar estos derechos mínimos. En Chile hay dos leyes que son las que regulan la educación superior, tanto de universidades públicas como privadas, como también para universidades solo públicas, que son recientes desde el 2018. Por lo tanto, tenemos una política muy reciente que es, en la verdad, muy similar a los países latinoamericanos, habiendo firmado la convención en el año 2006. Tenemos políticas para las instituciones de educación superior o universidades recién en el 2018. Por lo tanto, las brechas y los riesgos de exclusión han estado dados en nuestros países por muchísimos años. Por lo tanto, las políticas no pueden estar ajenas a las normativas internacionales y nacionales. Y evidentemente se deben inspirar en la perspectiva de derechos humanos.
y se deben materializar en todas las funciones universitarias. Eso significa que se deben materializar en la dimensión de formación, sea esta formación de pregrado, como también sea formación de posgrado. Se debe materializar también en la dimensión de investigación y creación artística, en la dimensión o en la función de vinculación con el medio y evidentemente en la gestión interna y el aseguramiento de la calidad. En el fondo, una política de inclusión se debe transversalizar y se debe materializar en todas las funciones universitarias. En general, lo que tenemos son políticas de inclusión solo de alcance estudiantil y que se materializan solo en la dimensión formación. Eso es lo que más existe en nuestros países. Sin embargo, el avance es a políticas transversales y evidentemente a que se materialicen en todas las funciones universitarias. Y evidentemente, como toda política, debe ser evaluada en su implementación, porque la única forma de asegurarnos de que de saber cómo lo estamos haciendo y de la mejora continua es considerar la evaluación como parte de la implementación. Toda política de inclusión también debe sentarse sobre principios claves. Y estos principios claves son los principios que nos plantea la Convención de Naciones Unidas y que tienen que ver con el diseño y la accesibilidad universal, con la autonomía, con la participación, con la no discriminación, con los valores del respeto, con la equidad, la igualdad, la dignidad humana y el bienestar en comunidad. Estos son principios que en general ya están bastante consensuados, que son los que deben regir las políticas de inclusión de nuestras instituciones. En ese marco, entonces, contarles un poco en qué estamos nosotros en la Universidad de la Frontera. Como decía la colega presentadora, yo soy hoy día la responsable del diseño de la construcción de la política de la Universidad de la Frontera y recién, justo hoy día, en la mañana, acaba de ser aprobada en el primer gran cuerpo colegiado de la universidad, que es el Consejo Académico. Y luego me queda la presentación en la Junta Directiva, esa es la estructura de cuerpos colegiados acá en Chile, para que sea aprobada. Hoy día fue aprobada en forma unánime, lo cual nos da una enorme satisfacción porque esta política de inclusión la hemos trabajado durante un año en comisión triestamental, integrada por 28 personas que participaron activamente del proceso de construcción, en donde nos reunimos quincenalmente y en donde esa discusión se materializó en una propuesta de política de inclusión, de la cual yo hoy día solo le voy a contar un par de aspectos centrales, porque evidentemente estamos todavía en proceso de aprobación y hasta que esté aprobada, que nos queda la última etapa, tampoco es responsable que yo le comparta, pero sí les puedo contar de todo el proceso, que yo les comparta todos los alcances. Bueno, nuestra política de inclusión se inspira precisamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que lo que busca precisamente es cómo garantizamos promover, proteger y asegurar los derechos de todas las personas. Compromete una mirada de comunidad universitaria, por lo tanto, la política de inclusión de la Universidad de la Frontera va a tener un alcance a nivel estudiantil, de funcionarios y de académicos. Está trabajada desde un enfoque de la diversidad amplio y transversal y considera que hay una diversidad que es común a todas las personas y que hay una diversidad específica que está asociada a los grupos con brecha, respecto de los cuales tenemos que tener acciones afirmativas. ¿Y por qué? Porque se reconoce que estos grupos con brecha evidentemente han tenido dificultades importantes para poder acceder en igualdad de condiciones y oportunidades a los espacios educativos. Y en ese sentido, entonces, el desafío es cómo nosotros vamos eliminando progresivamente las barreras observables y no observables para la inclusión desde una comprensión de un modelo social y sistémico de la inclusión. En ese sentido, también nuestra política de inclusión busca ser materializada o contemplar tres aspectos que los autores
de referencia nos dice que son claves para materializar la inclusión. Por un lado, que no hay inclusión sin presencia de las personas o acceso, o sea, las personas tienen que estar en los espacios para que hablemos de inclusión. No pueden estar excluidas del sistema. Las personas deben poder permanecer en esos espacios y para esa permanencia, si requieren apoyo, esos apoyos tienen que estar garantizados. Y luego tienen que tener la posibilidad de tener éxito en los procesos, ¿sí? O si ese éxito lo podemos también entender como una posibilidad de desarrollarse con autonomía y con participación plena en esos espacios, sea un espacio educativo porque tal vez es estudiante, sea un espacio laboral porque a lo mejor es un funcionario o es un académico, pero tiene que tener la posibilidad de desarrollarse en esos procesos. Y también nosotros comprometemos en la política que esa política tiene que estar considerando el bienestar y tiene que estar considerando la dimensión de convivencia basada en el respeto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esos son los principales énfasis de nuestra política y compartimos, obviamente, los criterios clave que les comentaba anteriormente. ¿Y cuál es el alcance que tenemos como énfasis o alcance en esta política? Hemos identificado en nuestra institución cuáles son los grupos objetivos que tienen mayor brecha. Uno de ellos son las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Otros son las personas con diversidad sexogenérica. Otro lo constituyen las personas migrantes. Otro grupo objetivo, las personas con vulnerabilidad socioeducativa o con riesgo de exclusión socioeducativa. Las personas con talento excepcional, las personas cuidadoras, las personas neurodivergentes y las personas mayores. Estos son los grupos objetivos que nos estamos planteando como grupos objetivos de la política, pero son grupos objetivos no excluyentes. ¿A qué nos referimos con eso? Son los grupos que nosotros hoy día hemos identificado como grupos en los cuales tenemos que poner énfasis, pero la política no se restringe solo a estos grupos, ¿sí? Ha sido súper interesante poder llevar el diseño participativo de una política con este alcance de grupos objetivos, porque eso ha significado que en la comisión han sido convocadas, aparte de presencia triestamental, hemos también intencionado paridad de género en la comisión y también hemos intencionado invitar a personas expertas en las temáticas de tal forma que la propuesta de política tenga una fortaleza también en cómo se comprende y cómo se aproxima paradigmáticamente cada grupo objetivo. Y eso ha sido de un enorme aprendizaje para nosotros como comisión y que hoy día ya comienza a aprobarse en los cuerpos colegiados, con una consulta participativa que fue muy alta, con una metodología mixta en donde trabajamos con grupos focales y en donde trabajamos con encuestas y en donde estamos contentos de estar presentando una política que ha tenido una alta aprobación tanto en sus principios como en sus directrices y en sus objetivos. Y eso nos da una seguridad de que es una política que ha recibido la retroalimentación de la comunidad universitaria, en donde participaron los 3 estamentos y en donde todos nuestros principios y objetivos están siendo aprobados por sobre el 85% de aprobación. Y eso nos da esperanza de que luego la implementación, si bien tiene desafíos importantes, sí va a poder implementarse habiendo ya tenido un piso esencial de socialización, de validación y de discusión, que sin duda nunca se acaba, pero que nos desafía a luego pasar a la implementación con todos los alcances que eso significa. Bueno, en honor a Laura, y para cerrar la presentación y dar el espacio a la conversación, más bien yo pregunto lo que les planteaba al principio, ¿podríamos no disponer en las universidades de una política de inclusión? Claramente no. ¿Por qué? Porque la inclusión debe ser comprendida como lo normativo, lo que es normal para nosotros, dando garantía de derecho para todas las personas
y la inclusión debe dejar de ser comprendida como una excepcionalidad, como una oportunidad, porque eso no da garantía de derechos, sino que pasa a ser un privilegio para algunos. Si nosotros no damos garantía para todas las personas, entonces no estamos acercándonos a la inclusión, ¿sí? Yo sé que es un desafío enorme, pero tenemos que avanzar hacia eso. Y en ese sentido, evidentemente, para nuestras instituciones de educación superior, sean públicas o privadas, pero particularmente si son públicas, en Chile las privadas reciben financiamiento público, por lo tanto es un imperativo ético para cualquier institución de educación superior disponer de una política de inclusión que garantice entonces la transformación de las culturas institucionales para avanzar a procesos de inclusión con participación, con autonomía, con respeto y con dignidad de todos quienes integramos las comunidades. Muchas gracias. Gracias, doctora Arlet, por su puntual y concisa presentación. Invito al doctor Jorge Tejada Campos para que dé inicio a su participación. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas doctor. tardes. Puedes entrar. Quiero hablar ahorita. Puedes entrar al rectorado. Aló, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, doctor. Ya. Espérese un minutito, por favor, un minutito. En primer lugar, ya. En primer lugar, quisiera agradecer por esta oportunidad. En realidad, la conferencia que nos ha dado la doctora me parece muy pertinente para reflexionar sobre algunos temas que creo que el sistema universitario, en particular la universidad pública, eh, quizá por desconocimiento o por alguna razón, inclusive me parece que hasta legalmente la universidad no visibilizó el tema de la inclusión como política universitaria, desde la ley hasta la implementación progresiva en cada una de las universidades. Que yo recuerde, en la ley universitaria anterior no estaba tan expresamente eh, declarado, digamos, la necesidad de la inclusión. El tema de discapacidad, de género, de migración, vulnerabilidad socioeconómica, el tema de los talentos, prácticamente, digamos, en la vida universitaria, yo como docente universitario simplemente me voy y doy una clase, evalúo, me comporto, como si fuéramos, digamos, todos con un solo estándar, incluyendo los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, los sistemas de evaluación, no visibilizaban las particularidades de, eh, de tener, digamos, la necesidad de atender esa situación diferenciadora en los procesos educativos, incluyendo también en los exámenes de admisión. Simplemente se tomaba el examen general sin distinción alguna de estos grupos que se salen, digamos, de la norma establecida. En ese sentido, cuando la ley universitaria, y más aún, por ejemplo, en los casos de los estándares de renovación de licencia, se enfatiza la necesidad de poner atención en los grupos, digamos, que no han sido visibilizados en nuestras normas. En el caso de Perú, por ejemplo, hay que tener especial atención los grupos que vienen de comunidades nativas, de lenguajes que no son el castellano, de la lengua nativa, por ejemplo, los ciudadanos que han sido afectados por el caso de terrorismo,
Creo que muchas universidades tenemos ya presencia de ciudadanos migrantes, dada la migración que ha venido de otros países. Entonces, hay necesidad de visibilizar la presencia de, de, de esa juventud que quiere acceder a la universidad. El otro asunto que yo quería enfatizar es, una vez que visibilizamos cuáles deben ser los cambios importantes que debe tener el sistema universitario para atender. Más o menos, yo quisiera referir al caso de mi universidad, en el sentido que nosotros, por ejemplo, nuestra infraestructura ha sido construida en años atrás que no se tuvo en cuenta, ni siquiera lo mínimo necesario para acceder, para que un estudiante en silla de ruedas pueda ser atendido. Es un sacrificio cuando la clase está dada, por ejemplo, en el segundo piso. Sus compañeros tienen que subirlo en pesos con sus sillas de ruedas al estudiante. ¿Por qué? Porque fue programada su aula en segundo piso. O sea, no, nuestra infraestructura misma como universidad no está preparada, no ha estado preparada. Hoy estamos intentando hacer algunos cambios y también tomar conciencia de que tenemos que atender con la mayor equidad posible a casos de estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, tenemos estudiantes que sordomudos. Entonces, ¿cómo enseñar, cómo atender a estos chicos? ¿No? Tenemos casos de estudiantes que pueden ser ciegos. ¿Cómo les atendemos? Ellos tienen derecho, ya ingresaron a la universidad, ya son nuestros estudiantes, ya requerimos entonces atenderlo lo mejor posible. Entonces, eh, la misma universidad tiene que adaptarse para poder implementar esas políticas, para atender a esos grupos no visibilizados en general, diría yo, y para ello se necesita, por ejemplo, adaptar nuestros planes curriculares, prepararnos como docentes, que nuestro personal administrativo visibilice la presencia de las personas que vienen con inclusión, de que los procesos de gestión inclusive puedan atenderlo en igualdad de condiciones o en las mejores condiciones posibles y, y, y hasta sus compañeros de clase, digamos, deberían ser visibilizados, deberían ser sensibilizados para que colaboren y trabajen en igualdad de condiciones con estudiantes que tienen, eh, que son, digamos, estos grupos de inclusión. Entonces, simplemente visibilizar, tomar conciencia, darse cuenta de las brechas, a la misma universidad le genera una serie de compromisos que me parecen que deberían irse construyendo progresivamente. No es fácil, al menos la experiencia de nuestra universidad, no es fácil atender desde la noche a la mañana toda esa variedad de personas que estarían en estos grupos que ahorita le llamamos de inclusión. Estamos, en caso de nuestra universidad, estamos tomando los primeros pasos, atendiendo en la medida de nuestras posibilidades. Requerimos capacitarnos nosotros mismos, preparar el ambiente, generar la cultura institucional para incluirlos en las mejores condiciones y la mayor dificultad es un poco el presupuesto. Me parece que la ponencia de la doctora nos ha hecho el marco general y nos queda pendiente ya como universidades qué hacemos de aquí en adelante, de tal manera que la inclusión se haga realidad. Pasar de la teoría, pasar de la declaración, pasar de la norma a la práctica específica, de tal manera que podamos atender lo mejor posible dentro de nuestras particularidades, dentro de nuestras limitaciones, a cada uno de nuestros estudiantes, porque puede ser en una sección de 40, 50 alumnos, hay un estudiante con discapacidad. Entonces, ¿cómo los atendemos? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo preparamos al docente? ¿Cómo adaptamos nuestro currículo a esas situaciones? Esas son las preocupaciones que tengo, podríamos compartirlas y ojalá haya podido contribuir a la ponencia de la doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor, por su participación. Invito a la magíster Sara Cabrera para que dé inicio a la última participación de esta mesa.
Sara, estás muteada. Uy, lo siento. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sara Cabrera. A nombre de la Universidad Andina del Cusco, doy la bienvenida y también eh, la felicitación respecto a la presentación de la doctora Arlet, que fue bastante prudente y pertinente al momento de poder indicar pues, las políticas y cómo es que se están adaptando, implementando en su país, ¿no? Usted claramente nos menciona que a partir del 2018 se está iniciando con prácticamente un nuevo modelo de educación a nivel nacional. Me gustaría compartir también un poquito respecto a cómo nosotros estamos llevando. Haciendo una pequeña línea del tiempo, es bastante curioso que el tema de inclusión no haya nacido desde las aulas académicas o desde un aspecto mucho más sensorial, ha sido más arquitectónico, ¿no? A modo de historia, cómo entra el tema de inclusión los arquitectos al hacer el tema de los planos empiezan a notar que este término tenía que estar incluido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar con construcciones más altas, ¿no? Entonces, un piso, dos pisos, eso conlleva a una situación más inclusiva para la gente y cómo se permite la inclusión de todos para poder tener una buena convivencia. Ese nacimiento realmente genera pues un impacto tan alto porque llevándolo a la parte académica se da la situación en la cual todos nos estamos encontrando, ¿no? Porque la diversidad que se tiene respecto a un sistema inclusivo es amplio. Claramente usted mencionó en el modelo que están presentando y que ahora creo que ya se va a implementar en su universidad, el modelo UFRO, ¿no? Amplía el espectro, no solamente es la gente con unas habilidades especiales, ni solo discapacidad motora, discapacidad física, es más amplio el espectro. Entonces, en la década de los 90, UNESCO empieza con el tema de la Declaración Mundial respecto a una igualdad de educación para todos. En el 2006, la ONU nos toca pues, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es así que como país, en el año 2012, nuestro país normativiza pues la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero no hay todavía el enfoque educativo. En el 2014 nosotros empezamos con una ley universitaria, la 3220, donde involucra tres artículos específicos en las cuales sí empezamos a tocar puntos respectivos a inclusión. El artículo 5 de nuestra ley nos habla acerca del pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. Este es el primer punto en el cual estamos empezando, ¿no? Luego tenemos en 5.16 rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. Estamos enmarcándonos dentro de la inclusión. Estamos luego con el artículo 6, en la cual nos dice afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país, colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social. Y un artículo bastante particular que nos acompaña en esta ley universitaria es el artículo 98, que va a responder a una de las preguntas de la sala respecto a los procesos de admisión. Nosotros tenemos una cantidad de vacantes para poder ofertar a la comunidad educativa, tanto en nuestra universidad como a nivel nacional. ¿Qué nos dice la ley? Que tenemos que reservar un 5% de las vacantes ofrecidas para personas con discapacidad. Entonces, esa brecha chica del 5% es el primer paso que da el Estado para poder manejar el tema de inclusión social. En nuestra universidad, nosotros contamos con una sede central que es en la ciudad del Cusco y tenemos tres filiales. Y las tres filiales tienen particularidades especiales. Una está en la región de Madre de Dios y tenemos pues comunidades indígenas cerca. Nuestra universidad no es intercultural, pero tenemos personas que tienen conexiones pues con estas comunidades. En la convención también tenemos la filial de Quillabamba, que también tiene otro tipo de comunidades indígenas, como son los Jinen, y por el otro lado tenemos a los Caracbú. En el Cusco, la siguiente filial es en Sicuani y la sede central de Cusco.
que se podría hablar pues de las comunidades indígenas quechuas, ¿no? Entonces, hay mucha interculturalidad respecto a las poblaciones y los focos y puntos objetivos donde podamos estar. Pero en todas nuestras filiales y también en nuestra sede central garantizamos lo que nos dice la normativa. Tenemos que cubrir los porcentajes, porque eso es lo que nos da la normativa. Y a modo de historia, nosotros contamos con un registro y un acompañamiento de las personas con habilidades especiales. Tenemos también personas con discapacidad motora, en el mayor de los casos, y la discapacidad auditiva. No contamos todavía con discapacidad visual. Eh, Creo que el impacto, más que por el tema de la universidad y la adaptación, es por el tema de la sociedad. Todavía no se están adaptando demasiado como para poder participar activamente, ¿no? Es claro que a nivel nacional todavía no tenemos implementado una política que realmente haga que la persona con esta discapacidad pueda, pues, integrarse, incorporarse en el sistema de forma normal. Estamos en ese proceso. Acompañando parte de lo que nos dice el doctor Tejada, la infraestructura, sí, efectivamente, en muchas universidades se han visto afectadas. Es una, eh, es una condición que en la mayoría de las universidades se puede estar presentando. Podemos garantizar desde nuestra universidad de que nosotros hemos tratado de manejar ese aspecto. Por ejemplo, ¿no? Nuestra infraestructura cuenta con accesos para silla de ruedas, tenemos rampas de acceso, tenemos ascensores, tenemos las posibilidades para poder atender algunas de las discapacidades. La visual todavía no se está dando, ¿no? Claro que haciendo el enfoque de la pirámide que se menciona de inclusión, nosotros podemos indicar, pues, e incluso desde los objetivos de desarrollo sostenible, que atiende dos objetivos específicos, que es pues, una educación de calidad, frente a una reducción de las desigualdades, nosotros podemos garantizar, pues, ¿no? De que la primera base de la pirámide de la inclusión, concientización de la discapacidad y las diferencias, es el punto en el que a partir de las condiciones básicas de calidad, que es la que nos está rigiendo en base a los licenciamientos que se manejan a nivel nacional a todas las universidades, es el primer punto. Tenemos que garantizar condiciones que cubran estas discapacidades y diferencias principales. El siguiente, el siguiente pilar dentro de esta accesibilidad a todo límite vendría a ser para esta pirámide de inclusión. En este punto, la pandemia realmente ha generado un plus, viéndolo desde el lado, hay que verlo por el lado optimista, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido, pero el grado de accesibilidad es el siguiente punto en el cual pues se tiene que tocar bastante la consideración, ¿no? Hay el tema de la educación a distancia ha mejorado, primero ha desnudado y luego ha garantizado pues una mejora para poder ofertar también parte de este proceso que ayuda al tema de inclusión. Con eso, ¿qué cosas nosotros podemos garantizar? La vinculación laboral sostenible. Eso también, obviamente, a nivel nacional se tiene una legislación que ya no abarca el tema educativo, sino la vinculación laboral y las leyes que permiten en el Estado exigente hacia todas las empresas en que tenga pues un porcentaje de contratación de personas con discapacidad y que pueda garantizar su inclusión en el mercado. Entonces, comparto claramente con usted respecto a no puede no existir una política de inclusión en las universidades. Es claro que sí, tiene que estar inmerso, tiene que estar plasmado y compartiendo parte de los valores de la universidad en a la que represento, nosotros contamos con 4 valores: Yachay, Llankay, Munay y Aine. Son términos quechua que representan el Yachay, la sabiduría. El Llankay es el trabajo. Munay es la voluntad. Y Aini es la solidaridad y la reciprocidad. Los 4 se vinculan muy conjuntamente
a esta política de inclusión. Si nosotros tendríamos que enmarcar estos 4 valores dentro de lo que va a representar una política de inclusión, en la cual tenemos que garantizar que el estudiante, muy al margen del género, ideología, de la posición económica, de la capacidad física o la posible discapacidad que tenga, se sienta bien, se sienta contento, se sienta incluido, se sienta parte de, ¿no? Entonces, eh, desde ya, claramente, nosotros estamos en ese camino tratando de garantizar la inclusión. Como mencionaba, tenemos nuestro registro de los estudiantes que están empadronados a través de CONADIS, que es el sistema con el cual se hace el acompañamiento de las personas que tienen pues una discapacidad, eh, para ver hasta dónde podemos seguir acompañando. ¿Necesitas acceso? Vamos a darle acceso, rampas, ascensores y demás. ¿Necesitas los libros? Los audiolibros son la medida. Por eso, al tema de discapacidad auditiva, estamos evaluando el tema de la clase invertida, ¿no? La clase invertida también es una fuente, un primer paso para poder manejar el tema de inclusión. ¿Por qué? Porque una persona que pueda tener una discapacidad o una habilidad diferente, que pueda tener un aprendizaje diferente, más lento o según las condiciones que vayan a darse, una clase invertida puede garantizar pues el nivelamiento entre uno y otro estudiante. ¿Por qué? Porque ya va a tener una base para que pueda participar en clase, pueda estar incluido directamente. Entonces, me gustaría volver a recalcar el hecho de que nosotros compartimos, ¿no? El hecho de que somos y necesitamos y tenemos que garantizar una política de inclusión porque la comunidad es todos. Esa es mi participación. Muchas gracias. Yadira. Sí, gracias por su participación. Bien, damos paso a la ronda de preguntas. Tenemos 6 preguntas. La dinámica es la siguiente. Yo leo la pregunta y le doy la oportunidad a la doctora Arlet, luego al doctor Tejada Campos y finalmente a la magíster Sara Cabrera para que puedan responder las interrogantes planteadas. Bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Los materiales educativos que usan los docentes para enseñar y los estudiantes para aprender son inclusivos? Em, Estamos trabajando en efectivamente la accesibilidad, porque la accesibilidad, como bien decía Sara, no tiene solo que ver con los espacios físicos, aun cuando viene de la arquitectura, sino que la accesibilidad también implica el acceso al currículum, ¿sí? Y como parte del currículum, los materiales educativos. ¿Cómo estamos trabajando nosotros en general en Chile? Y también acá en la universidad es que hay programas de acompañamiento para estudiantes con discapacidad y neurodivergencia, que son programas centrales que disponen de equipos profesionales interdisciplinarios y que disponen de un aula con tecnologías accesibles. En esa aula con tecnologías accesibles se hace la transformación del material cuando hay una particularidad en una sensorialidad. Por ejemplo, estudiantes con baja visión, estudiantes sordos, etcétera, ¿sí? O neurodivergentes. Entonces, hay una accesibilidad que es específica y que se hace con distintas tecnologías. También se dispone de tecnologías asistivas para los distintos tipos de discapacidad. Y en el ámbito de formación de la docencia, tenemos diplomados en docencia inclusiva que van instalando capacidades en los académicos o quienes ejercen la docencia con criterios de diseño universal. ¿Sí? Estamos abordando, de alguna forma está tanto dado en la línea de los apoyos específicos y las tecnologías y la transformación de material, como también en la formación del profesorado para ir ampliando sus competencias docentes hacia una docencia inclusiva,
teniendo en consideración que una docencia inclusiva no es específica solo para personas con discapacidad, sino que en el fondo es abordar cómo tú generas una mejor calidad de docencia que considere la diversidad de todos los estudiantes y la particularidad de algunos, ¿sí? Un poco de esas dos formas lo estamos trabajando. Gracias por su respuesta. Doctor Tejada. Gracias. Mire, nosotros estamos, digamos, un poco en un periodo de inicio. En realidad estamos identificando desde la Oficina de Bienestar y Tutoría quiénes son los estudiantes, dónde están y cuál es el nivel de discapacidad. Eh, eh, digamos, en los dos últimos exámenes de ingreso ya estamos identificando quiénes son desde el momento del inicio, de, desde el momento que ingresan a la universidad. Pero tenemos ya de ciclos adelantados que no los tenemos tan identificados todavía, por una parte. Por otra parte, estamos desarrollando algunas capacitaciones a docentes en algunos temas específicos de inclusión. Por ejemplo, la atención a casos de sordomudos. Lo otro, estamos interesados en incluir el tema de la inclusión en los planes curriculares que estamos en proceso de adecuación. En el plan de tutoría también ya está normado, digamos, cómo debe actuar la unidad de tutoría para identificar y atender los casos de inclusión en toda su variedad. El tema sostenido, por ejemplo, de capacitación a los docentes para considerar la inclusión una política universitaria todavía ya en vigencia y en pleno funcionamiento, todavía no estamos llegando a ese nivel. Diríamos que en ese sentido nuestra universidad todavía tiene grandes brechas, eh, además de que recién estamos adecuando algunas entradas de nuestra universidad, por ejemplo, por lo menos al primer piso de estudiantes que tienen discapacidad y tendrían que llegar, por ejemplo, con silla de ruedas. O sea, en realidad tenemos que reconocer que tenemos todavía muchas deficiencias como universidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Tejada. La magíster Sara, por favor, le escuchamos. Sí, respecto a los materiales educativos, se está trabajando con los docentes para que se pueda manejar el tema de sus presentaciones, PPTs y demás a modo de videos con audio para que se pueda acompañar a los estudiantes y fuera de las bibliotecas digitales que tenemos y, bueno, los audiolibros también que se están presentando ahí, ¿no? Nosotros, por experiencia, tenemos 17 estudiantes. Es pequeña la comunidad que tenemos declarados, pero sí tenemos el catastro semestre a semestre de cómo están llevando este acompañamiento, cómo se está evaluando todo el proceso de estos estudiantes hasta que puedan terminar. Ya algunos están por egresar incluso de nuestra casa de estudios. Eh, res- eh, las TICs ayudan bastante ya que son un buen punto. Como mencionaba, la ceguera completa nosotros todavía no la podemos habilitar porque se necesita de docentes específicos que manejen código braille y demás, pero no se tiene a nivel nacional, es muy escaso este tipo de especialidad, ¿no? De personas que tengan esta especialidad. Entonces, eso se complica a nivel nacional para todos, en realidad, el hecho de poder hacer pues este tipo de enseñanza para discapacidades visuales completas, ¿no? Pero tenemos las discapacidades visuales ligeras o una sola pérdida, entre otras, y que sí están pudiendo acompañarse. Respecto a movilidad, sí se les acompaña. Nosotros tenemos infraestructura que acompaña a personas que tienen discapacidad motora. Tenemos el acceso abierto para que puedan movilizarse entre uno y otro piso hasta el quinto nivel, ¿no? Que puedan realizar.
Y bueno, el paso que, como le mencionaba al inicio, se está generando es que los docentes también puedan manejar específicamente este punto, tratando de generar pues toda la información que se le abastece al estudiante de forma auditiva. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas TIC utilizan para la inclusión en la enseñanza, aprendizaje y evaluación? Bueno, dependiendo, a ver, primero es que hay tecnologías asistivas específicas para los distintos tipos de discapacidad, ¿sí? Eh, y luego está las TICs, que podríamos llamar más genéricas, ¿sí? En general, al igual que lo que señala Sara, lo que se hace acá es la transformación del material dependiendo de la sensorialidad del estudiante. Por lo tanto, si un material tiene que ser traducido a audio, se traduce, se transforma en audio. Si un material requiere aumentar tamaño de letra, se aumenta tamaño de letra. Si un material con personas ciegas, la verdad es que más que el braille, lo que aplica es el uso de tecnología de transformación de texto escrito a audio. Eso también se hace. Entonces, y de hecho hay mucha tecnología de la cual disponen las personas y hay otra tecnología de la cual dispone la universidad y pone al servicio de las personas cuando no la tienen, ¿sí? En general, eh, nosotros, si bien no tenemos experiencia en personas ciegas en nuestra universidad, sí hemos tenido estudiantes de baja visión, de bajísima visión o con pérdida progresiva de visión y que han, por distintas razones de salud, que han terminado las carreras prácticamente con pérdida completa de visión. Pero hay otras universidades que tienen harta experiencia con estudiantes ciegos que hoy día son profesionales plenamente habilitados y que lo que usan son tecnologías para transformar los textos escritos en audio y de esa forma entonces las evaluaciones las pueden hacer tanto escritas como orales, ¿sí? Eh, Eso les diría yo como en términos globales de uso de tecnologías, ¿sí? Esto obviamente implica recursos, ¿sí? Y eso es un desafío para las instituciones, por lo tanto, en general lo que han ido haciendo los programas de acompañamiento es invertir progresivamente en tecnologías y disponiendo de un recurso anual para actualizar tecnologías de tal forma de poder asegurar la accesibilidad al currículum de los estudiantes. Eso en general diría yo de TICS, ¿sí? Gracias. Doctor Tejada, lo escuchamos. En esta área, en realidad, nosotros como universidad todavía estamos en una situación inicial. Recién estamos identificando los estudiantes que tienen, que hay necesidad de inclusión y todavía no hemos avanzado en la pregunta que nosotros más bien estamos en una etapa de aprendizaje y luego ya tomaremos decisiones posteriores. Gracias. Gracias, doctor. La magíster Sara. Sí, en nuestra universidad lo que se ha trabajado es más que todo la conversión, ¿no? De los documentos y pedir a los docentes de las asignaturas específicas, porque tenemos la trazabilidad de que se pueda manejar, pues, el tema auditivo. Básicamente es eso. La mayoría de nuestro catastro está relacionado a movilidad, discapacidad motora, uso de silla de ruedas, entre otros, y sí les damos el acceso a las bibliotecas digitales. Nuestras bibliotecas tienen el acceso también para que ellos puedan ingresar tranquilamente al sistema sin inconvenientes, ¿no? Entonces, básicamente está orientado a eso, pero sí, el camino es justamente el tema de poder ver cómo ir más allá para poder atenderlos y que sean más los que se incluyan en la comunidad universitaria. Gracias. La tercera pregunta es la siguiente. El ingreso libre a una universidad pública, ¿no sería una práctica concreta de política de inclusión? Sin duda que sí. Sin
creo que sí, poder tener el acceso garantizado para todas las personas o sin barreras para las personas con alguna sensorialidad particular, una discapacidad, evidentemente es el primer punto de la inclusión. La mayor brecha que tenemos en las instituciones es la selección de estudiantes y que en esos procesos de selección no se realicen ajustes para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación superior. ¿Qué tenemos en las instituciones en Chile? Tenemos dos vías de ingreso, la vía de ingreso regular, vía una prueba estandarizada nacional, que desde el año 2017 estamos implementando a través de un programa de inclusión de esta unidad que administra esa prueba nacional. Estamos implementando ajustes para los estudiantes con todos los tipos de discapacidad y eso ha aumentado la participación enorme de estudiantes. Yo trabajo en eso también, integro ese equipo, que es nacional. Y solo comentarles que hasta antes que existiera ese sistema de ajustes para la prueba de acceso, apenas 92 estudiantes en Chile con discapacidad pedían algún ajuste para rendir la prueba de acceso. Partimos ese programa de inclusión con ajustes y hoy día tenemos 12.500 solicitudes de estudiantes con ajustes para rendir la PA. Eso te dice algo que la evidencia internacional es contundente. Trabajas las barreras de acceso y aumenta la participación de las personas con discapacidad. Por lo tanto, aquí hay un tema que es tremendamente relevante, que es el acceso. Y luego también las universidades tenemos las vías de ingreso especial, y en esas vías de ingreso especial hay vías de ingreso específicas para población con discapacidad, y que entonces pueden acceder a las universidades tanto no porque a lo mejor no lograron el puntaje de corte de las carreras de selección, o incluso en algunas universidades como la mía, que esa vía de ingreso especial no exige haber rendido la prueba estandarizada nacional para poder acceder a las universidades vía un proceso que es un proceso de vía de admisión especial. Entonces, en Chile están instaladas las dos opciones. ¿Cuál es la mayor dificultad? Y con esto cierro, que las vías de ingreso especial no todas garantizan la perspectiva completa de derechos, sino que algunas incluso atentan y vulneran los derechos. Por ejemplo, universidades que hablen cupos para solo algunas carreras, eso está contra derecho. Tú no puedes tener cupos para solo algunas carreras, sino que tú tienes que garantizar un acceso a que el estudiante puede elegir cualquier carrera universitaria como cualquier otro estudiante que no tiene una condición particular. Por ejemplo, entonces, ahí hay un escenario que es complejo y es un escenario en el cual estamos en desafío como red de universidades estatales de poder abordar y tener criterios comunes de las vías de ingreso especial avaladas en derecho que permite entonces dar garantías de acceso a los estudiantes. Luego está algo de lo cual no hemos conversado y que tiene que ver con que la inclusión no se reduce al estamento estudiantil. Cuesta sacar la mirada del estamento estudiantil. Y hay que mirar qué pasa con el estamento funcionario y académico. Y ahí la realidad es paupérrima en las instituciones. Las instituciones de educación superior son las que menos cumplen en inclusión laboral de personas con discapacidad. Y ahí tenemos una brecha enorme. Académicos con discapacidad o con diversidad existen mínimamente. Entonces, también ahí está la invitación a mirar que una política de inclusión debe considerar los tres estamentos y quienes estamos en estos temas tenemos que ayudar a que las instituciones logren comprender que esto no es reducir